Hola, ¿qué tal? Hoy culminamos nuestro viaje por el metabolismo. Todo, esta clase integra todo lo aprendido en el curso. Vamos a ver un par de casos interesantes, es decir, la integración metabólica del reposo al estrés. Curso final de bioquímica médica. El metabolismo no es solo química, es la orquesta de la vida. Es una de Harper. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Integrar rutas metabólicas en diferentes estados fisiológicos, analizar la regulación hormonal en reposo, ayuno y estrés, relacionar metabolismo con ritmos circadianos y aplicar conocimientos a desórdenes metabólicos comunes. Esta puede ser la guía para la clase presencial de esta semana. El concierto metabólico, ¿no? El concepto central aquí en esta imagen generada por IA. El cerebro es el director supremo, ¿no? Es el verdadero director de la orquesta que integra todas las señales periféricas, hormonales, nerviosas, nutrientes y dirige la respuesta metabólica global. No solo ejecuta una parte, sino que interpreta la partitura y completa y marca el tempo de todo el sistema. Los directores de sección, órganos reguladores clave, como el hígado, director de la sección rítmica, mantiene el pulso glucémico. El tejido adiposo, director de la sección vientos, gestiona los flujos energéticos de larga duración. El músculo, el director de la sección percusión, responde a las demandas de acción inmediata. Los solistas, tejidos con funciones especializadas como los eritrocitos, el solo saxofón que toca una nota, glucólisis anaeróbica, pero es esencial. El riñón, el solista del teclado, que proporciona armonías de fondo, la homeostasis ácido básica, la gluconeogénesis. El sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo no son músicos, son los compositores y arreglistas en tiempo real, escribiendo la partitura que el director, que es el cerebro, interpreta. Estados del concierto inmutables, el reposo, alimentado, sinfonía clásica, ordenada, predecible de almacenamiento. El ayuno, el jazz, improvisación elegante sobre temas conocidos, movilización creativa. El estrés, el rock de emergencia, la alta energía, la distorsión controlada, la respuesta máxima. Recordemos pues que el cerebro recibe señales de leptina, adiposito, grelina, estómago, insulina, glucagón, páncreas y nutrientes en sangre, ¿no? Así determina si las señales indican abundancia, ayuno o amenaza. Emite las órdenes maestras a través del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y el eje hipotálamo-hipófisis. Modula la función del hígado, el páncreas, el tejido adiposo y la glándula tiroides para orquestar la respuesta metabólica perfecta para cada situación. En esta metáfora, ¿no? El cerebro no es un solista que espera su turno, es el maestro, director, que desde su podio asegura que cada tejido, instrumento toque la nota correcta en el momento exacto, creando la sinfonía de la homeostasis. Veamos. El estado postprandial es el que se encuentra después de consumir los alimentos, ¿no? Es un estado de abundancia, ¿no? La señal de abundancia de la insulina. Observemos aquí que hay un aumento de la captación de glucosa a través, porque la insulina va a estimular pues a los GLUT4. Hay aumento de la glucogenogénesis en el hígado y en el músculo. Hay aumento de la lipogénesis en el tejido adiposo y hay aumento de la síntesis proteica en el músculo, ¿no? El flujo metabólico de carbohidratos a glucógeno y lípidos y de aminoácidos a proteínas.
El ayuno corto corresponde a 4 a 24 horas después de haberse producido la alimentación, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué el músculo cambia a ácidos grasos? Durante el ayuno, en los momentos de privación energética, el metabolismo sistemático se desplaza de la oxidación de la glucosa a la oxidación de ácidos grasos. Este cambio es finamente coordinado y regulado por señales hormonales y moleculares. La movilización de los lípidos, lipólisis, los triglicéridos almacenados en los adipocitos, especialmente en el tejido adiposo blanco, se descomponen en ácidos grasos. Este proceso, conocido como lipólisis, es catalizado secuencialmente por la lipasa de triglicéridos del adipocito, la lipasa sensible a hormonas y la monoacilglicerolipasa. Las catecolaminas estimulan la lipólisis a través de la señalización del AMP cíclico y la activación de la proteína quinasa, que a su vez se dirige a los ácidos al ATGL y al HCl. La insulina inhibe la lipólisis al activar la fosfodiesterasa 3B y convertir el AMP cíclico en 5'-monofosfato de adenosina. El tejido adiposo es la fuente predominante de ácidos grasos libres que son liberados para ser utilizados como combustible por tejidos periféricos como el músculo esquelético y el corazón. En este caso, hay una regulación hepática y cambio de sustrato, la disminución de los carbohidratos y lípidos circulantes en la dieta y el consiguiente descenso en la proporción insulina-glucagón induce el cambio hacia la FAO, ¿no? Es decir, hacia los ácidos grasos. Muy bien. Así, el glucagón estimula la glucogenólisis hepática y la cetogénesis. La disminución de insulina va a suprimir la síntesis de malonil-CoA y la lipogénesis en los adipocitos, lo que activa a los ácidos grasos. Para conservar la glucosa, el piruvato derivado de la glucosa en el hígado ya no se convierte en acetil-CoA, sino que se utiliza como precursor gluconeogénico para evitar la hipoglicemia. Entre los mecanismos celulares de cambio de combustible a nivel celular, la transición entre la oxidación de glucosa y ácidos grasos es aguda y robusta, regulada por la inhibición alostérica de enzimas clave. El sensor de estrés energético, proteína quinasa activada por monofosfato de adenosina, AMPK, se activa, lo que inhibe la acetil-CoA carboxilasa mediante fosforilación. La inhibición de la acetil-CoA carboxilasa reduce las concentraciones de malonil-CoA, lo que a su vez aumenta la actividad de la carnitina palmitoiltransferasa 1, facilitando el transporte de ácidos grasos a la mitocondria para la beta-oxidación. Cuando los ácidos grasos, ¿no?, es preferido, los niveles de acetil-CoA y NAD reducidos se elevan, lo que inhibe la actividad de la piruvato deshidrogenasa directamente y mediante la activación de la PDK, obstaculizando la oxidación de glucosa. El aumento de los niveles de citrato inhibe la fosfofructoquinasa, la PFK, y el transportador de glucosa GLUT, lo que dificulta la captación y el uso de glucosa durante el ayuno prolongado. El enfoque metabólico se centra en conservar la glucosa para el cerebro y la producción intensiva de combustibles alternativos, producción de cuerpos cetónicos, cetogénesis. El hígado produce cuerpos cetónicos que se convierten en una fuente de energía esencial, especialmente para el sistema nervioso central, que requiere aproximadamente 140 gramos de glucosa por día. La cetogénesis se produce en el hígado cuando los ácidos grasos sufren beta-oxidación para formar acetil-CoA, que luego ingresa a la vía cetogénica. La enzima más importante en este proceso es la 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA sintasa mitocondrial.
La cetogénesis solo ocurre a niveles bajos de insulina y glucosa en sangre, ya que la insulina inhibe esta enzima y la lipólisis en el tejido adiposo. Hay catabolismo de aminoácidos. La descomposición de aminoácidos, en particular los aminoácidos de cadena ramificada, las BCA, es una fuente de combustible alternativa, aunque cuantitativamente menos importante. El complejo alfa-cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada es el paso limitante de la velocidad en el catabolismo de los ácidos de los aminoácidos de cadena ramificada. Las vías de detección de nutrientes y longevidad. La restricción calórica prolongada activa vías de mantenimiento celular. La reducción de la señalización de insulina, Insulin Growth Factor 1, inhibe el AKT, lo que conduce a la activación de los factores de transcripción FOX. Estos factores regulan el alza de vías de mantenimiento celular como la reparación de ADN, la autofagia y la resistencia al estrés. Muy bien. Entonces, en resumen, hay disminución de insulina, aumento de glucagón, aumento de la glucogenólisis hepática, primeras 12 horas, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la lipólisis moderada, ya que siendo la glucosa el principal combustible del cerebro, ¿no?, el músculo, los ácidos grasos y los tejidos periféricos, los cuerpos cetónicos. Cuando el ayuno es más prolongado, de 1 a 3 días, ¿no?, va a haber una cetosis adaptativa, no patológica, ¿no? Aquí vemos que el ayuno prolongado de 1 a 3 días va a producir un aumento de la gluconeogénesis en aminoácidos musculares, a partir de aminoácidos musculares, un aumento de la cetogénesis en el hígado. El cerebro va a consumir el 70% de cuerpos cetónicos y 30% de glucosa, y hay una disminución del metabolismo basal. Conservación de energía, ¿no? Así, existen mecanismos de ahorros. Hay una proteólisis selectiva, una disminución de la termogénesis para aumentar la eficiencia metabólica. ¿Cuáles son los mecanismos clave del estrés metabólico? ¿Cuáles son los mecanismos clave del estrés metabólico? El concepto de estrés metabólico se aborda en las fuentes principales como una disfunción del tejido adiposo, ¿no?, las siglas WAT, ¿no?, en inglés, la inflexibilidad metabólica y las disfunciones orgánicas celulares que surgen ante el exceso de nutrientes o demandas energéticas inadecuadas. La flexibilidad metabólica es la capacidad de un organismo para adaptarse o responder eficientemente a los cambios en la demanda o disponibilidad metabólica, como el ayuno o el exceso calórico. El estado patológico que resulta de esta incapacidad para adaptarse se conoce como inflexibilidad metabólica y se considera un sello distintivo de muchas enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento y trastornos como el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y la obesidad. Estamos describiendo algunos mecanismos claves del estrés metabólico. Primero es la disfunción del tejido adiposo y acumulación ectópica de lípidos. El tejido adiposo juega un papel crítico en la regulación del metabolismo sistémico de glucosa y lípidos. Cuando la capacidad fisiológica del tejido adiposo para acomodar el exceso del tejido adiposo blanco, para acomodar el exceso de lípidos es superada, esto desencadena el estrés orgánico y las respuestas inadaptativas asociadas. La lipólisis desregulada, ¿no?, la obesidad y la resistencia a la insulina se caracterizan por tasas basales altas de lipólisis. El equilibrio delicado entre lipogénesis, es decir, almacenamiento, y lipólisis, liberación,
Se interrumpe debido a la inflamación del tejido adiposo y los niveles elevados de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, que interfieren con la señalización de la insulina. Se produce pues un aumento de la lipólisis que incrementa los niveles circulantes de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres pueden activar vías de señalización de estrés. La lipotoxicidad se produce al haber un depósito de grasas ectópicas con la acumulación de lípidos fuera del tejido adiposo y en tejidos sensibles a la insulina como el músculo, el hígado y los islotes pancreáticos, generalmente tiene un efecto inhibidor sobre la señalización de la insulina, un fenómeno comúnmente denominado lipotoxicidad. La lipotoxicidad está relacionada con las anomalías metabólicas y los defectos de la sensibilidad a la insulina. El segundo mecanismo es el estrés a nivel de orgánulos celulares. Las anomalías del metabolismo celular asociadas con la obesidad incluyen disfunciones clave que representan manifestaciones directas del estrés metabólico. Aquí estamos hablando sobre el estrés del retículo endoplásmico. Se produce un retículo endoplásmico en estrés. El retículo endoplásmico en estrés es un estado de plegamiento, genera un estado de plegamiento anormal de proteínas. Una dieta alta en grasas provoca pues estrés del retículo endoplásmico, posiblemente debido en parte a cambios en la composición y dinámica de los lípidos de membrana. El retículo endoplásmico en estrés activa la respuesta a proteínas desplegadas, UPR, y las UPR pueden ser adaptativas, buscando restaurar la homeostasis, o inadaptativas, proponiéndose como un papel patogénico en la obesidad y potencialmente iniciando la muerte celular programada. El otro orgánulo celular es a nivel de la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo. Las mitocondrias son centrales para la flexibilidad metabólica, ya que son los principales actores en la oxidación de sustratos. El exceso de nutrientes, sobrecarga calórica, puede abrumar a las mitocondrias. Los sustratos derivados de ácidos grasos, glucosa y aminoácidos pueden saturar el ciclo del ácido tricarboxílico y la cadena de transporte de electrones. Este exceso resulta en una indecisión metabólica y un cambio ineficaz de sustratos. El estrés oxidativo, debido a la saturación, ¿no?, puede reducir la capacidad de regenerar nicotinamida, adenina, dinucleótido oxidado, el NAT, aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno. Un exceso de especies reactivas de oxígeno en comparación con los antioxidantes se define como estrés oxidativo. Aunque la producción fisiológica de especies reactivas de oxígeno es necesaria para la homeostasis celular y la señalización, ¿no?, eustrés oxidativo o mitormesis también se denomina. Los altos niveles pueden causar daño oxidativo y desencadenar eventos de señalización. La disfunción mitocondrial está íntimamente ligada a la obesidad y a la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Además, también dentro de estos mecanismos se produce una inactivación enzimática. El exceso calórico aumenta los niveles de acetil-CoA y la proporción de NAD reducido sobre NAD oxidado, lo que inactiva las desacetilasas mitocondriales y nucleares sirtuinas, reduciendo la actividad y la biogénesis mitocondrial. El tercer mecanismo del estrés metabólico tiene que ver con las conexiones con la inflamación sistémica. El estrés metabólico en el tejido adiposo contribuye a un estado de inflamación crónica de bajo grado, que es un factor desencadenante de inflexibilidad metabólica y de enfermedades asociadas. La inflamación estimula las vías de señalización de estrés y recluta células inmunitarias al tejido adiposo. El tejido adiposo de ratones obesos, por ejemplo, induce genes inflamatorios asociados con la infiltración de células inmunitarias. Los macrófagos reclutados se vuelven proinflamatorios de tipo M1, en contraste con los macrófagos antiinflamatorios de tipo M2, residentes en el tejido adiposo normal. La activación proinflamatoria de los macrófagos tipo M1 se logra cuando dependen
de la glucosa, metabolismo glucolítico, y contribuyen a la inflamación del tejido adiposo y la resistencia a la insulina. Por el contrario, los macrófagos que dependen del metabolismo de los ácidos grasos secretan citoquinas antiinflamatorias tipo M2 y preservan la sensibilidad a la insulina. En resumen, el estrés metabólico es una manifestación de la inflexibilidad metabólica causada por la sobrecarga crónica de nutrientes que satura los mecanismos del procesamiento de energía, principalmente las mitocondrias, y excede la capacidad de almacenamiento seguro de lípidos en el tejido adiposo, lo que resulta pues en estrés orgánico, ¿no? Es decir, a nivel del retículo endoplásmico y disfunción mitocondrial e inflamación sistémica. El estrés y el metabolismo. El estrés, recuerdan ustedes el concierto, quema, ¿no? El ayuno conserva. ¿Verdad? Y aquí los casos, muy bien, es un paciente posquirúrgico, ¿no? Con hiperglicemia. En el estrés hay una respuesta neuroendocrina con aumento de cortisol, catecolaminas y glucagón, aumento de citocinas proinflamatorias y una resistencia a la insulina. Estas características únicas que aumentan el gasto energético, que producen proteólisis muscular, gluconeogénesis hepática e hiperglucemia de estrés. La insulina, observamos acá en la regulación hormonal, insulina versus glucagón, ¿no? La insulina tiene una señal de abundancia, ¿no? Señal de abundancia, captación celular de glucosa, a diferencia de glucagón, que que esta es una señal de ayuno, ¿no? En el aumento de la síntesis de glucógeno, que en el caso del glucagón es el aumento de la glucogenólisis, y en este caso el glucagón va a producir un aumento de la gluconeogénesis. En la insulina va a producir un aumento de la lipogénesis, a diferencia del glucagón que produce un aumento de la lipólisis. La insulina produce un aumento de la síntesis proteica y el glucagón en aumento de la cetogénesis, ¿no? Entonces vemos que la relación entre la insulina y el glucagón es una relación inversa, ¿no? ¿Alguien a veces no le ha pasado o ha escuchado que aquellas personas que viajan de repente, o sea, con cambio de horario, van a sentir que no se adaptan a ese nuevo horario y va a pasar un par de días a veces para adaptarse, ¿no? Y van a tener diferentes horas de sueño, y esto es interesante porque también, igual que para nosotros los médicos, sobre todo que trabajamos por turnos, ¿no? Que como que hay una desregulación de tu ciclo circadiano. Entonces, ¿por qué nosotros nos despertamos con hambre? ¿No? No solo por el ayuno, es que también nos despertamos porque el cortisol se eleva. Entonces, en el eje cortisol, como un regulador del estrés, los efectos metabólicos consisten en un aumento de la gluconeogénesis, ¿no? Con un aumento de las enzimas clave para la producción de glucosa. Hay un aumento de la proteólisis muscular, hay aumento de la lipólisis periférica y hay resistencia a la insulina. Hay una alteración en el ritmo circadiano, porque recordemos que el cortisol tiene un ritmo circadiano también, ¿no? Hay un pico matutino de 6 a 8 de la mañana, ¿no? Un valle nocturno de 12 a 4 de la mañana. Y cuando existen alteraciones
del sueño se va a producir pues también una alteración en el eje del cortisol, ¿no? Y eso es interesante para discutir y aclarar, ¿no? Es interesante también recordar de que hay una relación entre los ritmos circadianos y el metabolismo, ¿no? El asunto aquí, porque no es solo qué comes, sino cuándo comes, ¿no? Y esto está en investigación, ahora hay mucho énfasis acerca de la cronoterapia y la crononutrición. Nosotros vemos acá que son los tiempos relativos, cómo cambia la temperatura corporal, ¿no? Dependiendo el momento del día y el estado fisiológico en el que se encuentra el sujeto. El reloj molecular central se encuentra en el núcleo supraquiasmático. Los genes involucrados son el B-1, el CLOCK, el PER y el CRY. La regulación transcripcional de enzimas metabólicas. Entre las alteraciones patológicas, el trabajo por turnos aumenta el riesgo de síndrome metabólico. Los trastornos de sueño y vigilia producen alteración en la tolerancia a la glucosa y el jet lag crónico, la dislipidemia. El reloj molecular de los mamíferos. La fuerza impulsora del reloj molecular de los mamíferos es el impulso transcripcional proporcionado por dos proteínas llamadas clock, ¿no? Las proteínas llamadas clock, que heterodimerizan con la B-mal, acá está la B-mal, ¿no? Haciendo que es la Brain Muscular Arch Ligand. La transcripción del gen B-mal produce una proteína B-1 producida rítmicamente que heterodimeriza con clock expresado constitutivamente. El complejo clock B-mal se une a los promotores de EVOX, acá, que impulsan la transcripción rítmica de PER1 y 3 y dos genes criptocromo, CRI1, CRI2. Las diversas proteínas PER y CRY, ¿no? PER y CRY, pueden formar complejos y dimerizarse entre sí para formar homodímeros de PER-PER o heterodímeros PER-CRY-PER. PER es fosforilado por la quinasa CK1, familia de las quinasas de la caseína quinasa, y otras quinasas que se destinan a la degradación. Sin embargo, el complejo PER-K1 sí permite que las CRY se unan para formar un complejo K-PER-K1 que previene una mayor fosforilación y degradación del PER en el citoplasma. Dentro del complejo CRY-PER-CK1, CRY y PER son fosforilados por otras quinasas, lo que permite que el complejo CRY-PER-C1 se desplace al núcleo e inhiba la transcripción clock B-mal de los genes PER y CRY, formando la rama negativa central del bucle de retroalimentación. Transcripción-traducción. Los niveles complejos de CRY-PER-K1 aumentan a lo largo del día, alcanzan su punto máximo al anochecer y disminuyen su nivel bajo el amanecer siguiente. La tasa de estabilidad, degradación del complejo CRY-PER-CRY1 en el núcleo y la reanudación de la transcripción mediada por clock B-1 es un proceso clave para establecer el periodo de reloj. Parece que la CK1 y las otras quinasas fosforilan el PER y lo degradan, mientras que al menos dos proteínas, la FBOX, FBOXL3 y 11, degradan la proteína CRY. El resultado neto es que las proteínas CRY y PER caen a sus niveles más bajos justo antes del amanecer. La luz actúa como regulador positivamente a la transcripción del PER1 y PER2 y esto permite el arrastre del reloj molecular al ciclo amanecer-anochecer, ¿no? El TTFL secundario entrelazado dirige la activación
y represión alterna de la expresión del BMAL. Esto ocurre a través de los receptores nucleares ROR, receptor huérfano alfa relacionado con RAR y REF-ERB alfa, respectivamente, a través de la unión a elementos ROR, elementos de respuesta al receptor huérfano relacionado con el ácido retinoico, en el promotor BMAL1. Tanto ROR alfa como REF-ERB alfa tienen una EVOX y son impulsados rítmicamente a través de la transcripción clock BMAL1. Las tasas de transcripción y traducción de estos genes difieren de modo que ROR alcanza su pico al amanecer y REV-ERB alfa al anochecer. Y esta acción en el promotor de BMAL asegura que BMAL1 que los niveles de BMAL1 aumentan al anochecer, alcancen su pico al amanecer y luego disminuyan a lo largo del día hasta su punto más bajo justo antes del anochecer. De esta manera, los niveles de BMAL1 ciclan en antifase con los de CRY y PER, y los genes DEC1, DEC2 dan lugar a las proteínas DEC1 y DEC2 que inhiben la transcripción de COL-MAE de clock BMAL1 y constituyen el factor terciario, ¿no? El primer TTFL y sería el TTFL terciario, lo que refuerza la acción de la inhibición del CRY-PER-CK1 sobre la transcripción de clock BMAL1. Finalmente, la presencia de una caja E en el promotor de genes diana del reloj dependientes da lugar a ritmos circadianos evidentes en la fisiología y el comportamiento. Sin embargo, también se sabe que muchos genes controlados por el reloj carecen de una caja E. En consecuencia, la naturaleza y la regulación circadiana en estos genes sigue siendo incierta. Entonces aquí tenemos los diferentes mecanismos, ¿no?, del reloj molecular de los mamíferos. Y bueno, y como es la regulación lumínica del reloj molecular en mamíferos, la secuencia de eventos que sincroniza el reloj molecular de una neurona del sistema, ¿no?, del SNC, del sistema nervioso con el día solar se resume en este esquema. La luz es detectada por las células ganglionares de la retina, fotosensibles dentro del ojo. Esto induce la liberación de neurotransmisores como glutamato y polipéptido activador de la adelinato ciclasa hipoficiaria desde las terminales de la PRGC, que hace que sinapsis con neuronas del sistema nervioso ventral. Acá estamos. Ya, aquí estamos. Estos neurotransmisores desencadenan una secuencia de eventos que aumentan los niveles de calcio y de 3,5-adenosina monofosfato cíclico dentro de una neurona del núcleo SC. Cabe aclarar aquí que esta es una neurona del núcleo supraquiasmático, ¿no? Entonces, esto se está produciendo en el núcleo supraquiasmático. Entonces, los niveles de calcio aumentan como resultado de la entrada del medio extracelular o la liberación de los depósitos internos. El aumento de calcio intracelular y el AMP cíclico activan dos proteínas, las proteínas de unión CREB, a través de la fosforilación por la proteína quinasa A, la PKA, y el coactivador de transcripción regulado por el CREF1, que es el CRTC1, por desfosforilación. Estos trabajan juntos y se unen a un elemento que da respuesta al AMP cíclico llamado elemento CRE. En el promotor del PER1, PER2 y SIC1, ¿no?, la activación del CRE de los genes PER conduce a un aumento de ARN mensajero de PER y a mayores niveles de proteína PER1 y PER2. Los niveles modificados de PER1 y PER2 actúan para cambiar el reloj molecular, alentando el reloj al amanecer y retrasándolo al anochecer. Sin embargo,
Los niveles de ARN mensajero de PER y de la proteína PER caen rápidamente incluso si el animal permanece expuesto a la luz. Como resultado, los efectos de la luz en el reloj molecular son limitados y el arrastre es un proceso gradual que requiere estímulos de cambio repetidos durante varios días. Este fenómeno explica por qué sufrimos jet lag. El reloj no puede cambiar inmediatamente a un nuevo ciclo de amanecer-anochecer porque hay un freno en los efectos de la luz sobre el reloj. El mecanismo que proporciona este freno molecular es la producción de la proteína SIC1. La SIC1 desactiva la CRTC fosforilación, de modo que ya no puede proporcionar el impulso cotranscripcional, como CREB en el promotor CRE. Y la transcripción se define en gran medida. Esta retroalimentación negativa desactiva la transcripción y la traducción de PER1 y PER2, lo que limita los efectos de la luz sobre el reloj. Los niveles de ARN mensajero y proteína SIC1 también disminuyen, pero más lentamente que PER1 y PER2. El sistema se reinicia para la posible detección de luz varias horas después. Experimentos realizados en ratones en los que se ha suprimido el SIC1 muestran una adaptación muy rápida al jet lag simulado, al limitar los efectos cambiantes de la luz en el núcleo supraquiasmático. El sistema circadiano del animal está protegido de la protección anormal a la luz en el momento equivocado del día. Además, puede ser importante amortiguar los efectos de la luz en el reloj del núcleo supraquiasmático para que no pase rápidamente a una nueva fase y en el proceso se desacople el núcleo supraquiasmático de la red circadiana periférica, lo que daría lugar a una desincronización interna. ¿Cómo es que hay una relación, un control circadiano de las vías metabólicas? Observen ustedes, tenemos varios procesos, alimentación en ayuno, por ejemplo el nivel de glucosa, los relojes periféricos y el núcleo supraquiasmático. Las hormonas, la insulina, glucocorticoides, ¿no? Lo que sucede en el páncreas, el tejido adiposo, estómago, glándulas suprarrenales e intestino, los estímulos metabólicos, glucocorticoides y ácidos grasos, los factores de transcripción que se activan, ¿no? Y los genes diana de la metabólica. Entonces, el metabolismo está bajo un fuerte control circadiano. Los relojes periféricos, por ejemplo, hígado, páncreas, tejido adiposo, son regulados por el núcleo supraquiasmático y a su vez se retroalimentan sobre él. La luz, habíamos hablado ya que regula la fase reloj molecular del núcleo supraquiasmático, mientras que las señales hormonales, insulina y glucocorticoides, ¿no? Y las conductas de alimentación ayuno que cambian los niveles de glucosa alteran las fases de los relojes periféricos. El reloj molecular de las células periféricas y el núcleo supraquiasmático interactúa entonces con los sistemas de control metabólico. El reloj molecular comprende un bucle de retroalimentación PER-CRAI y clock-BMAL1, ¿no? Que ya lo hemos visto en el anterior esquema. Estos genes y sus productos proteicos también controlan la expresión de factores de transcripción posteriores que a su vez regulan genes diana metabólicos. Los reguladores generales incluyen la proteína de unión al sitio D del promotor de la albúmina, el DBP, ¿no? Que va a ser caja de albúmina y que se une a un promotor anterior en el gen de la insulina. El HLF, factor de leucemia hepática, que regula los aspectos de la función hepática, y el factor embrionario tirotrópico, el TEF, involucrado en la liberación de hormona estimulante de la tiroides. La coordinación circadiana del metabolismo también involucra a miembros de la familia de los receptores REF, que son el REF y el ER, receptores huérfanos del ácido retinoico, ¿no? Y ROR y RPAR y receptores activados por el proliferador de peroxisomas y otros receptores nucleares. Los reguladores metabólicos como el REF, el ERF y el ROR, ¿no?
también participan directamente del mecanismo del reloj regulando la transcripción de B mal, que ya lo hemos visto anteriormente. Además, el PAR alfa hepático, que es activado por ácidos grasos, es regulado rítmicamente por clock y B mal. Y también es regulado por los glucocorticoides. Esos reguladores transcripcionales a su vez interactúan con genes asociados con el metabolismo de glucógeno, ácidos grasos, triglicéridos. Estos genes, Diana, incluyen el glucógeno sintasa, que involucra en la conversión de glucosa a glucógeno, la HMG-CoA reductasa, que es la enzima que controla la velocidad con que se produce el colesterol. La CYP7A es una enzima limitante de la velocidad de síntesis de ácidos biliares, y la acetil-CoA carboxilasa y la sintasa de ácidos grasos participan en la catalización de la síntesis de ácidos grasos. Esta regulación puede ser sumamente compleja, con múltiples ciclos de retroalimentación interconectados entre el reloj y los genes proteínas metabólicas. Por ejemplo, la regulación transcripcional de CYP7A1 rítmico está impulsada por la DBP, la proteína del reloj DEC2, y por receptores nucleares incluido el PARP-alfa. El PARP-alfa también regula la expresión del REV-alfa tanto en el hígado como en las células adiposas. Mientras que el ROR y el REV-alfa regulan el metabolismo lipídico, además de estar involucrados en la expresión de clock y BMAL. Entonces, hay una relación pues entre las vías metabólicas, los ritmos circadianos, ¿no?, y la activación de los diferentes sistemas de co-regulation que participan, ¿no? Entonces, a ver, integremos esto en un ciclo de 24 horas, ¿no? Recordemos que una cena temprana mejora el metabolismo de la glucosa. La ritmicidad circadiana en los seres humanos se representa mediante un fenotipo complejo derivado de múltiples factores genéticos subyacentes que definen el cronotipo. En cuanto a las diferencias interindividuales, en la sincronización del ritmo de las funciones corporales se pueden observar diferencias interindividuales entre las personas que se activan temprano en el día y las que lo hacen más tarde. Este rasgo denominado matutino y vespertino respectivamente ¿no?, debe evaluarse no solo como tal, sino también en función de cómo modifique la respuesta a los horarios externos. Según el ritmo circadiano intrínseco, las personas difieren en sus horarios preferidos para dormir y realizar actividades. Esto puede expresarse mediante el concepto de cronotipo. Así, se distinguen tres cronotipos diferentes: el matutino, que es el tipo M, y el vespertino, el tipo E, que se subdividen en extremos y moderados. Así como el tipo N, ¿no?, o sea, los N. El cronotipo de una persona se encuentra en un continuo entre el matutino y el vespertino. Las personas sin una marcada preferencia circadiana se clasifican como tipo N porque presentan características intermedias. Aproximadamente el 60% de la población adulta se clasifica como tipo N y el 40% restante como de los otros dos. El tipo E se diferencia de los tipo M en su perfil de melatonina. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal que influye en el comportamiento y la fisiología mediante su síntesis rítmica. La hormona pineal es el mejor predictor de inicio del sueño. Actúa como un sincronizador rítmico endógeno y promueve el sueño mediante efectos vasodilatadores que producen un descenso de la temperatura central. Los tipos M y E difieren en la sincronización sueño-vigilia y la activación mental física a lo largo de un periodo de 24 horas. Las personas de tipo M se acuestan y se despiertan temprano, alcanzan su máximo rendimiento mental y físico al principio del día, mientras que las tipo E se levantan y se acuestan más tarde y alcanzan su máximo rendimiento durante las
segunda mitad del día. El cronotipo también puede influir en las actitudes, el estilo de vida, la función cognitiva, el rendimiento deportivo y los rasgos de la personalidad. Se ha sugerido que las personas de tipo M son más conscientes, afables y orientadas al logro. Por el contrario, se ha indicado que las personas de tipo E son ligeramente más extrovertidas, presentan rasgos neurotípicos y son más propensas a trastornos mentales o psiquiátricos. El estado de ánimo de la persona, de la personalidad y de la alimentación. En lo que estamos hablando ahora, no hablamos de estos tres cronotipos y examinamos pues las influencias bidireccionales del ritmo circadiano, reposo, actividad, del ciclo de sueño-vigilia y las patologías y de los trastornos crónicos. Entonces miren ustedes, en la mañana el cortisol aumenta y hay una insulina sensible. Hay un aumento de la oxidación de lípidos y una disminución de la lipogénesis. En la tarde, 12 a 18 horas, el metabolismo es mixto con almacenamiento post comidas y en la noche, después de las 18 horas, hay una hormona de crecimiento que se incrementa, una disminución del cortisol y se produce la reparación y síntesis de proteínas. Es importante, observen ustedes, por ejemplo, los niños, ¿no?, que están sometidos a estrés y que tienen trastorno del sueño, ¿no?, o estrés que altera su ritmo circadiano, ¿no?, va a haber una alteración en la hormona de crecimiento y por lo tanto en la ganancia de talla. ¿Cuáles son los mecanismos de respuesta al trabajo nocturno? Que es la disrupción circadiana, ¿no? El trabajo nocturno pues es un factor exógeno que provoca una desalineación circadiana, ¿no?, que es una forma de estrés crónico para el sistema. Esta desalineación tiene consecuencias sistémicas. La interrupción crónica del ritmo circadiano es un sello distintivo de muchas enfermedades. En la regulación central, el núcleo supraquiasmático, ¿no?, el marcapaso central sincroniza todos los relojes periféricos a través de señales neurales y hormonales. Factores externos como la luz y los horarios de alimentación actúan como givers para sincronizar al núcleo supraquiasmático. La disfunción en el trabajo nocturno. El trabajo nocturno obliga pues a los individuos a trabajar y comer durante su fase biológica de descanso, lo que resulta en una desalineación entre el reloj central, ¿no?, a nivel del núcleo supraquiasmático, típicamente sincronizado por la luz, y los relojes periféricos, como el hígado, que se sincroniza con la alimentación. Produce un mayor riesgo a enfermedad. Esta desalineación está ligada al síndrome metabólico, a la diabetes tipo 2 y a enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el impacto metabólico y hormonal de los glucocorticoides? El trabajo nocturno rotatorio puede amortiguar la amplitud del ritmo circadiano del cortisol, mientras que el trabajo nocturno fijo puede cambiar el momento timing de ese ritmo. El ritmo de glucocorticoides es una señal clave del núcleo supraquiasmático que controla los relojes periféricos y la secreción de citocinas. Esta desalineación circadiana resulta en resistencia a la insulina y hay interrupción del ciclo sueño-vigilia, o un sueño insuficiente que conlleva a consecuencias metabólicas adversas, incluyendo resistencia a la insulina, disfunción endocrina, disminución de la leptina y aumento de la grelina, produciéndose así una inflamación crónica. De ahí que los trabajadores por turnos tienen un mayor riesgo de aumento de la reactividad al estrés, susceptibilidad a infecciones, desarrollo de inflamación crónica y enfermedades autoinmunes. La disfunción circadiana puede alterar el tráfico de células inmunes y la producción de citocinas. ¿Cuáles son las consecuencias en el sistema nervioso? ¿Sí? El trabajo por turnos pues clasifica, ¿no?, produce una serie de complicaciones y trastornos de sueño, ¿no?, ya que se clasifica como un trastorno del ritmo circadiano del sueño vigilia que causa insomnio, somnolencia excesiva y
somnolencia excesiva e impedimento cognitivo. También aumenta la frecuencia de cáncer porque las alteraciones circadianas debidas a trabajos por turnos aumentan el riesgo de cáncer al afectar la reparación del ADN, además por la apoptosis, alteración de la vigilancia inmunológica y la regulación del ciclo celular. El sistema de recompensa que involucra la dopamina también sigue ritmos circadianos. El estrés crónico y la desalinación circadiana pueden afectar este sistema, lo que se observa en los patrones rítmicos de la respuesta a las sustancias de abuso. ¿No? Muy bien. En relación a los desórdenes alimenticios son un problema social, un problema de salud importante y que siempre debemos estar atentos a ellos. Hay cambios metabólicos inducidos por la restricción calórica o el ayuno. Y bueno, acá tenemos, pero también tenemos aquellos que se producen por el incremento de los alimentos, ¿no? Y aquí tendríamos esta tabla que resume los desórdenes alimenticios que impone un estrés significativo en el sistema de flexibilidad metabólica, ¿no? En respuesta a desórdenes destructivos, vamos a tener una capacidad forzada de cambio a la oxidación de grasas y cetogénesis. Hay una disminución de la leptina, la grelina aumenta, estimulando el hambre. Hay las vías de mantenimiento, aumenta la autofagia, ya que baja el mTOR y la MPK y la sirtuina son altas, y hay una lipólisis aumentada para generar ácidos grasos libres. Si hay los desórdenes por exceso o sobrecarga, producen inflexibilidad, indecisión metabólica, la leptina alta por exceso de grasa y desensibilización. La mTOR es alta, anabolismo y disfunción mitocondrial. Y hay una disfunción del tejido adiposo blanco, hay lipotoxicidad y estrés de orgánulos, ¿no? Entonces, en resumen, los desórdenes alimenticios imponen un estrés significativo en el sistema de flexibilidad metabólica, ya sea por falta de sustratos, activando las vías de supervivencia como MPK y autofagia, o por el exceso de nutrientes causando lipotoxicidad y disfunción mitocondrial. La incapacidad de mantener la homeostasis energética y circadiana es un sello distintivo de la patología metabólica. Los temas que vamos a tratar en la clase presencial, vamos a discutir, es el ayuno prolongado, ¿no? Vamos a evaluar de la paciente mujer de 22 años con 72 horas de ayuno voluntario, confusión, debilidad. El laboratorio por hipoglicemia y aumento de los cuerpos cetónicos con una acidemia, ¿no? Y las preguntas que se van a discutir es una cetosis adaptativa o patológica. ¿Por qué la acidosis y qué órgano está en mayor riesgo? ¿No? Es importante diferenciar la cetoacidosis diabética de este tipo de cetoacidosis. El otro caso que también vamos a discutir en el módulo presencial es sobre estrés metabólico en un paciente de 60 años, varón, con una cirugía mayor. A las 24 horas de esa cirugía mayor se muestra agitado y taquicárdico. La glicemia está en 180, el lactato en 3.2 milimoles y la PCR elevada, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a discutir en este caso? Primero, tenemos una hiperglicemia por estrés, ¿no? Y cómo se relaciona con la respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de aumento del lactato y el manejo metabólico inmediato? Entonces,
El síndrome metabólico prácticamente es una forma no de integrar todo lo que hemos visto. Los componentes son el aumento de la resistencia a la insulina, la dislipidemia aterogénica, hipertensión, son los componentes, ¿no?, del síndrome metabólico, hipertensión arterial y obesidad central. La base fisiopatológica es el exceso crónico de nutrientes, la inflamación de bajo grado pero persistente, la disfunción mitocondrial y la alteración de los ritmos circadianos. El tratamiento es la cronoterapia, que es el futuro, ¿no? Desayunar como rey y cenar como pobre. ¿Cuáles son las intervenciones? Alimentación restringida en tiempo, 12 a 14 horas de ayuno nocturno, exposición a la luz matutina, ejercicio en ventanas metabólicas óptimas, higiene del sueño estricta. La evidencia actual nos dice que hay una mejora de la sensibilidad a la insulina con estos procesos, por una disminución de la inflamación sistémica y disminución del peso corporal, es decir, con la cronoterapia, ¿no? Y mejora el perfil lipídico. Veamos aquí qué sucede en todos estos elementos. El músculo esquelético pasa de una mayor oxidación de ácidos grasos durante el sueño, estado posoabsortivo, a una mayor oxidación y almacenamiento de glucosa tras la ingesta de alimentos, y a una menor oxidación de ácidos grasos. El tejido adiposo pasa de una mayor lipólisis a una supresión de la misma y el almacenamiento de grasa durante la transición del ayuno a la alimentación. Desde el reposo hasta el ejercicio, el músculo esquelético aumenta la oxidación tanto de ácidos grasos como de glucosa para satisfacer las mayores demandas energéticas, mientras que la lipólisis en el tejido adiposo se incrementa drásticamente. La metabolómica nos permite proporcionar un perfil molecular completo de un fenotipo al integrar información tanto endógena como exógena. Los metabolitos son los productos derivados del genoma, el transcriptoma y el proteoma y las reacciones enzimáticas, y se ven afectados por factores ambientales como la contaminación, la actividad física, los medicamentos y la dieta. El metaboloma está estrechamente correlacionado con genes, de modo que incluso un solo cambio de base en un gen codificador de proteínas puede resultar en una variación de 10.000 veces en el nivel de un metabolito. A diferencia de la relativa simplicidad química del genoma, 4 bases nucleotídicas, el proteoma 20 aminoácidos proteogénicos, el metaboloma consta de miles de clases químicas diferentes y se estima que el número de metabolitos ronda el millón, mientras que el número de genes y proteínas es aproximadamente 20.000 y 620.000 respectivamente. Por lo tanto, la metabolómica proporciona un perfil molecular completo de un fenotipo, ¿no? Aquí vamos a ver la vía metabólica del triptófano y el desarrollo y progresión de la ERC. El triptófano es un aminoácido esencial que el organismo no puede sintetizar. Una pequeña fracción, menos del 5%, se metaboliza por la vía del indol para producir sulfato de indoxilo. La mayor parte, alrededor del 95%, se metaboliza por la vía de la quinoerinina. Los metabolitos derivados del triptófano, como el sulfato de indoxilo y el ácido quinurénico, el ácido picolínico y el ácido santurénico, el ácido quinolínico y el NAT, contribuyen al estrés oxidativo, la inflamación y la respuesta inmunitaria, lo que conduce al desarrollo y la progresión de enfermedades como la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, ¿no?, una HDL disfuncional y la enfermedad cardiovascular. Las HDL son muy heterogéneas en tamaño, estructura, composición y función. La alteración de su composición lipídica, componentes proteicos y tamaño molecular del HDL disfuncionales, la disminución del flujo de colesterol de los macrófagos, la capacidad antioxidante, antiinflamatoria y la función protectora endotelial de las HDL inducen aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, ¿no?, que ya lo hemos visto antes, pero es importante enfatizar
en las relaciones que tenemos para las enfermedades cardiovasculares y las relaciones con la disfunción del HDL, ¿no? Aquí tenemos una representación de los diferentes biomarcadores metabólicos asociados con enfermedades humanas y estudios clínicos de enfermedad, fenotipo, diagnóstico, clasificación y tratamiento, ¿no? Observemos acá en la injuria cerebral, enfermedades cardíacas, asma, tuberculosis, cáncer, enfermedades endometriales, artritis reumatoide, cáncer colorectal, diabetes tipo 2, hepatolitiasis, ¿no? Carcinoma oral de células escamosas, rinitis alérgica. La insulina, ¿no?, genera pues una respuesta sistémica. Al detectar la glucosa del páncreas aumenta la relación insulina-glucagón. El aumento de insulina estimula numerosos procesos metabólicos en los órganos metabólicos clave, el hígado, el corazón, el cerebro, el tejido adiposo blanco y el músculo esquelético. En conjunto, estos procesos metabólicos modifican el metabolismo, pasando de una preferencia por la oxidación de ácidos grasos a la captación y oxidación de glucosa. Estamos viendo, ¿no?, lo que produce la importancia de la insulina. Existen mecanismos de inhibición recíproca de la oxidación de glucosa y ácidos grasos. Cuando aumenta la captación y el consumo de glucosa, la oxidación de ácidos grasos se suprime por la inhibición alostérica de la CPT1 por parte de la malonil-CoA y aumento del piruvato proveniente de la glucólisis que inhibe la PDK, que estimula la oxidación de la glucosa, ¿no? La inhibición de la piruvato quinasa. La inhibición de la CPT1 incrementa la concentración de LSFA-CoA que luego se utilizan para la síntesis de triglicéridos y se almacenan, ¿no? Acá tenemos. Por el contrario, cuando la oxidación de ácidos grasos es alta, ¿no?, la captación de glucosa, ¿no?, la glucólisis y la oxidación de piruvato disminuyen. Por acá. Debido a que hay un aumento de los niveles de acetil-CoA y NAT reducido, que dificulta la actividad de la pH. Además, el aumento de la piruvato deshidrogenasa. Además, el aumento de los niveles de citrato inhibe el GLUT4 y la piruvato quinasa 1. La inhibición de la piruvato quinasa 1 resulta en un aumento de las concentraciones de glucosa 6-fosfato que inhibe la hexoquinasa. Una disminución en la oxidación del piruvato permite que éste se utilice como precursor gluconeogénico en tejidos con alta demanda energética, como sustrato para la piruvato carboxilasa, que produce oxalacetato, el cual se utiliza como sustrato anapletórico, ¿no?, flechillas moradas. Durante la restricción calórica, el aumento de la relación AMP-ATP activa la AMPK, que inhibe a la ACC, estimulando la captación de ácidos grasos. Y por las mitocondrias a través de la CPT1 y acá está la ATP citratoliasa, acetil-CoA, ¿no? Observen ustedes, aquí estas son estimuladoras, las flechas verdes, ¿ya? El piruvato de deshidrogenasa, acá, para la gluconeogénesis, oxalacetato, ácido tricarboxílico,
Entonces, ¿cuáles son las vías reguladas por factores de transcripción sensibles a la energía y los nutrientes durante el exceso calórico y la obesidad? Los procesos anabólicos que se estimulan a través de las vías de la insulina, insulin factor 1 y TOR. Este exceso calórico suprime los procesos catabólicos mediante una disminución de la relación AMP-ATP, lo que reduce la activación de la MPK y la actividad de la PGC1, alfa, las sirtuinas y el FOXO. Simultáneamente, la disminución de los niveles de NAD reduce la actividad de las sirtuinas, inhibiendo la actividad de la PPAR y aumentando la del HI1-alfa. Por otro lado, durante la restricción calórica y el ayuno, los procesos catabólicos se estimulan por el aumento de la relación AMP-ATP y la consiguiente activación de la MPK. El AMPK también reduce los procesos anabólicos mediante la inhibición del TOR y del AKT, homólogo del oncogen viral del timoma murino. Entonces el exceso de calorías, la obesidad, ¿no? Inhibe, ¿qué vamos a tener? Dice, ¿no? Entonces acá tenemos el uptake de glucosa sobre el mTOR, sobre la proteína sintasa, ¿no? Cuando hay restricción, entonces, no, el fasting aumenta cambios en la relación AMP-ATP, ¿no? Y esto activa la MPK, NAT, sirtuina, PGC1, alteración en la función mitocondrial, en la glicólisis, en el metabolismo lipídico y en el sistema oxidativo de defensa al estrés, ¿no? Entonces, vemos que hay una relación muy directa entre la alimentación, ¿no? Y los procesos, ya sea de catabolismo o anabolismo, ¿no? Y que todos estos factores de transcripción son sensibles a la energía y a los nutrientes. Entonces, ¿no? Los procesos durante el exceso calórico y la obesidad, los procesos anabólicos se estimulan a través de las vías de la insulina y del mTOR. Además, el exceso calórico va a suprimir los procesos catabólicos mediante una disminución de la relación AMP-ATP que reduce la activación de la MPK y la activación de la PCG-alfa, las sirtuinas y el FOX. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado. No crean que el curso ha terminado, sí, pero la bioquímica no termina hoy. Cada paciente, cada síntoma, cada tratamiento que encuentren en su práctica médica tendrá una base bioquímica que ahora comprenden. Los próximos pasos será aplicar este conocimiento en fisiopatología, integrarlo en propedéutica clínica y nunca dejarse de cuestionar los porqués moleculares. Tenemos aquí la bibliografía, además del que hemos revisado para esta charla. Y recordemos que el médico del siglo XXI debe ser tan diestro manejando las llaves moleculares del metabolismo como las llaves morales de la relación clínica. Debemos entender que la deficiencia de hierro y la injusticia en el acceso a la salud son ambas formas de desequilibrio que requieren corrección. Así como las vitaminas nos enseñaron que lo pequeño puede tener impacto enorme, la ética nos recuerda que los pequeños actos cotidianos construyen o destruyen el entramado moral de nuestra profesión. Finalmente, los quiero dejar con este pensamiento. En bioquímica y en ética, la excelencia está en encontrar la llave correcta, aplicada en la dosis correcta, en el momento correcto, para el contexto correcto. No se olviden de ser
no solamente científicos, sino de ser éticos y actuar moralmente correcto. Ha sido un gusto y hasta la próxima oportunidad.